Buenas tardes. Mi grupo está conformado por Talía Gómez y mi persona Juan Camilo Pulgarín. Nosotros les vamos a hablar de la Ley 2010 del año 2019, obras por impuestos, que va desde el artículo 78 hasta el artículo 81. Eh, bueno, como mi compañero anteriormente les mencionaba, vamos a hablar del tema de horas por impuesto de la Ley de Financiamiento de la Reforma Tributaria. Por medio del artículo 238, la Ley 1819 del 2016 estableció el mecanismo de horas por impuestos como un incentivo tributario para cerrar las brechas de desigualdad socioeconómicas de las zonas más afectadas por el conflicto armado, es decir, la SOMAC. El mecanismo de obras por impuestos fue creado como un incentivo tributario para mitigar la desigualdad económica en la SOMAC. Con ello, pues con relación a ello, el artículo 71 de la Ley de Financiamiento de 1943 del 2018 adicionó en el Estatuto Tributario en el artículo 800-1, en el que estableció nuevos lineamientos con relación a las formas de extinguir la obligación tributaria a través del mecanismo de horas por impuesto, por medio del cual permite que los contribuyentes celebren convenios con entidades públicas nacionales, es decir, que las personas jurídicas y naturales que tengan proyectos con estas entidades públicas y nacionales podrán celebrar juntos o podrán ser parte de dichos proyectos, a cambio de recibir títulos negociables para el pago de su impuesto a la renta. Es decir, que así como podrán celebrar estos convenios, también podrán presentar su impuesto a la renta por medio de estos proyectos. ¿Qué es las horas por impuesto o cómo se trajo horas por impuesto? Las horas por impuesto es un mecanismo del gobierno nacional que las empresas tienen la posibilidad hasta pagar el 50% de su impuesto de renta a través de la ejecución directa de proyectos de inversión en las zonas más afectadas por la violencia y pobreza de nuestro país. Vale recalcar y vale mencionar que este mecanismo es considerado una de las formas de distinguir la obligación tributaria, permitiéndole al contribuyente ser parte de dichos convenios con entidades públicas nacionales. Es decir, que así como decía anteriormente, en el momento de que ellos hagan parte de dicho proyecto, pues también podrán pagar el 50% de su impuesto de renta en el momento de que hagan parte e inviertan en estos proyectos. Las horas por impuestos, modificado por el artículo 79 de la Ley 2010 del 2019, establece que las personas naturales o jurídicas obligadas a llevar una contabilidad contribuyente del impuesto y complementarios que en un año o periodo gravable anterior hayan tenido como ingresos brutos 33.610 VTs, es decir, para el año gravable 2020, 1.303 millones. Esos convenios tienen como objetivo principal es la inversión de estos proyectos con gran trascendencia económica y social en los distintos municipios y departamentos de nuestro país. Es decir, que el objetivo principal de esto es ayudar y beneficiar estos municipios y departamentos que tienen un alto índice de pobreza y de violencia, para que puedan ayudarlos y sean beneficiados a través de estos proyectos. De acuerdo con el artículo 801 del Estatuto Tributario, establece los siguientes aspectos: que el contribuyente puede participar en los proyectos diferentes, en los diferentes municipios y departamentos de nuestro país, y pueden invertir en proyectos como energía, en proyectos como infraestructura vial, en proyectos de agua potable y alcantarillado, educación pública y salud pública, para que estos departamentos y municipios se vean beneficiados pues a través de estos proyectos. Es importante resaltar que posterior al anterior, los proyectos que tengan como objetivo realizar dichas medidas de manejo ambiental y desarrollo sostenible que hagan parte del macroproyecto
de Cancabadique y de la Mojana de Buenaventura, que, que serán de objeto de mecanismo de obra por impuestos según lo establece el artículo 80 y 81 de la Ley de Financiamiento de la Reforma Tributaria de la Ley de 2010 del 2019. Es decir, que las empresas o persona natural que desee invertir en estas obras o proyectos, pues también serán 50% de su renta. Cabe resaltar que dicho mecanismo no es un incentivo tributario para las empresas, sino una alternativa para el pago de impuestos que aplica para todos los sectores económicos de nuestro país. Anteriormente, las empresas dedicadas a la minería y a la explotación de hidrocarburos estaban excluidas de este mecanismo. Sin embargo, a través de la Ley 883 del 2017 se modificó a la Ley 2016 y las incluyeron. Es decir, que las empresas de explotación de hidrocarburos y mineras no estaban excluidas y ahora que a través de la Ley 883 del 2017, pues se modificó a la Ley 2016, es decir, las incluyeron. El mecanismo de obra por impuestos lleva un proceso conformado por 5 etapas, en los que estos proyectos deberán ser formulados, viabilizados, priorizados y ejecutados para posteriormente hacer efectivas las modalidades tributarias seleccionadas por el contribuyente. Las 5 etapas son presentación y revisión de iniciativas de proyectos propuestos. Es decir, en la primera, cabe resaltar que el contribuyente podrá hacer una iniciativa de proyectos o propuestas que el contribuyente tenga. Segundo, estructuración y viabilidad y registro de proyectos en el banco de proyectos. Es decir, que la inversión o el dinero que inviertan las empresas irá al banco de proyectos propuestos por el contribuyente. Tercero, selección de proyectos, solicitud y aprobación de su vinculación al pago de impuestos. Es decir, que estos proyectos o propuestas tendrán una aprobación y vinculación al pago de estos impuestos. Cuarta, constitución de fiducia y preparación para la ejecución del proyecto. Quinta, ejecución y entrega del proyecto, finalizando ya pues contra entrega pues la obra. Es importante que los requisitos que debe cumplir el contribuyente son, pues para acceder a estas obras por impuestos o a este mecanismo, realizar la solicitud en línea y siguiendo las instrucciones establecidas en el manual de usuarios para el contribuyente. Presentar el formato de solicitud firmado por el representante legal de la empresa. Formato de solicitud de vinculación del impuesto, un contribuyente. Formato de solicitud de vinculación al impuesto, varios contribuyentes. Y formato de propuesta de ajuste, costos, proyectos, horas por impuesto por contribuyente. Tercero, tener ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 VTs, es decir, 1.3 millones al año gravable 2020. Presentar acta de junta directiva o quien haga sus veces en la que se apruebe, la empresa se puede vincular a obra por impuestos. Es decir, si esta empresa es apta para el proyecto o si es apta para invertir en el proyecto. De considerar lo pertinente, presentar propuestas de actualización y ajustes al costo del proyecto. Simón, ¿por qué estas empresas deciden invertir o por qué deberían de invertir en las empresas o la persona natural? Porque el empresario ejecuta directamente su impuesto y sabe en qué se invirtió, complementa la inversión que realizan las empresas por responsabilidad social. El sector privado aporta a la construcción de paz de manera directa y con alto impacto en comunidades afectadas por esta violencia y la pobreza. Genera confianza y fortalece las relaciones con las comunidades, deja huella y satisfacen necesidades en sitios donde la inversión era difícil por las condiciones de violencia. Es una fuente de financiación más que llega a zonas más afectadas por la violencia.
Los empresarios pueden estructurar proyectos generando valor y agregando a entes territoriales. Es decir, tanto como la empresa se beneficia socialmente, también se beneficia a los departamentos y municipios que están afectados por estas condiciones. Cabe mencionar que los logros de implementación en el 2018, para el primer año que se implementó ese mecanismo, que se hizo, pues ejecutado este mecanismo, 28 empresas se hicieron contribuyentes de esta reforma y tan solo 23 se les aprobó los proyectos. De estos se beneficiaron 28 municipios y 12 departamentos. Y la inversión fue aproximadamente de 220.16 millones. Esos departamentos que fueron beneficiados fueron La Guajira, Arauca, Meta, Caquetá, Putumayo, Nariño, Huila, Cauca, Tolima, Chocó. Estos diferentes departamentos fueron beneficiados por estos proyectos de inversión. Para el año 2019, que fue en su segundo periodo de implementación, 57 empresas se hicieron contribuyentes de esta forma y tan solo 42 se les aprobó los proyectos. De estos se beneficiaron 57 municipios y 18 departamentos, y la inversión fue de aproximadamente 247.319 millones, es decir, que se beneficiaron más municipios, se beneficiaron más departamentos, y estas empresas aportaron más y fueron más empresas que aportaron más al proyecto de la SOMAC, es decir, a las zonas más afectadas por el conflicto de nuestro país. De ejemplo, tenemos estas empresas que hacen parte de los proyectos de la SOMAC y que invierten en el banco de los proyectos. Es decir, está Bavalla, Acesco, Pimisa, EPM, Ingenio Manuelita y entre otras que pueden observar acá. Como ejemplos, tenemos a la petrolera Ecopetrol, que se comprometió con 9 proyectos: Meta, Bolívar, Arauca, Nariño, Cesar, Huila y Antioquia, por un monto cerca de 85 millones de pesos. Es decir, que esta empresa hizo parte del proyecto de la SOMAC y pudo pagar el 50% del impuesto de renta. La empresa de energía del Pacífico le apostará a la pavimentación de una vía en el municipio de Suárez, en Cauca, que tendrá un costo de 24 millones de pesos. Es decir, esta empresa también hizo parte del proyecto de la SOMAC y beneficiando a este municipio Suárez. Cabe mencionar y es importante resaltar que no pudimos encontrar proyectos que estén vigentes en este año 2020, sino que encontramos proyectos que no están finalizados todavía, pues a raíz de esta contingencia, que se entregaban a inicios del año 2020 y finalizando el año 2019 se entregaban anteriores proyectos, y pues a raíz pues con esta contingencia no se ha podido entregar, pero ya pues después de que pase esta contingencia, esta pandemia, me imagino, podrán ser entregados dichos proyectos. Aquí está la bibliografía de nuestra información con la que hicimos la diapositiva y la información recolectada de los proyectos y de dónde sacamos la información. Y es importante que las horas por impuesto es un mecanismo innovador adoptado con la reforma tributaria del 2016, en el cual permite a las empresas el pago del impuesto a la renta y complementario mediante la ejecución de inversores en los proyectos de trascendencia social de la SOMAC. Y ya. Mi compañero les va a actualizar la siguiente información. Para el año 2020 se tuvieron dos opciones referentes a las horas por impuesto. La opción 1 era pues seguir como se venía haciendo, que destinada para obras públicas, para colegios, para centros de salud públicos y cosas así. La segunda opción era que el 50% del valor de los impuestos de las empresas se le daba a una empresa ya pública para que esta empresa los distribuyera y los utilizara como se debían utilizar.
Ya. Al final se decidió que para este año se iba a seguir implementando como lo venía haciendo con los años anteriores. Eh, Ahora, el artículo 801 del Estatuto Tributario, que había sido creado por había sido creado por el artículo 71 de la Ley 1943 de 2018, como inicialmente lo dije, volvió a ser ratificado por el artículo 79 de la Ley del 2010 del 2019. Establecieron que durante el 2020 se seguirán aplicando la nueva versión del mecanismo de horas por impuesto y esa a su vez coexistirá la versión de con los decretos 1915 del 2017 y 2469 del 2016. Ya con esos decretos es que trabajará la ley de financiamiento del 2020 del 2018 para este año grabable 2020. Y pues así considerando que el artículo 70 de la ley 1943 del 2018 había establecido que el mecanismo de horas por impuesto del artículo 286 de la ley 1819 del 2016 solo continuará vigente hasta el año grabable 2019, es decir, para el año anterior. Y que el gobierno nacional, a través del artículo 78 de la ley 2010 de 2019, modificó la introducción indicando que esta figura podrá pues, seguir existiendo y seguir vigente. Y eso es todo, compañeros. Muchas gracias por su atención y espero que este video les sirva muchísimo de aprendizaje del mecanismo de hora por impuesto y del cual las personas jurídicas y las personas naturales podrán pagar el 50% de su impuesto a la renta, haciendo parte de proyectos que benefician realmente a Colombia y beneficia a los colombianos, a los colombianos que son más afectados por la violencia, por el conflicto armado, por la pobreza que hay en nuestro país. Y eso es todo, compañeros. Muchas gracias.